generadores de productos que obedecen a distintos deseos y que además son productos que rellenan los bolsillos del capital. Por lo tanto, con estas dos premisas, pues lógicamente somos seres comerciables, ¿no? Creo que comerciar con mujeres debería ser considerado terrorismo machista y debería ser perseguido como tal, ¿no? Y además yo creo que en estos momentos toda esta problemática nos da una idea que yo creo que con Helen y con nuestras otras dos invitadas, Montse y Sylviane, iremos desgranando, y es que cuando en democracia tenemos al 50% de la ciudadanía en riesgo de poder ser comerciada, deberíamos plantearnos si el Estado está cumpliendo su función o el Estado está haciendo dejación de funciones, porque el Estado debería de proteger, una de sus funciones es proteger a toda la ciudadanía. Cuando el 50% está desprotegido, algo pasa, ¿no? Y eso lo podemos replicar en todos los países, es decir, pasa a nivel mundial, ¿no? Yo creo que el problema que tenemos ahora también es que estas realidades, el liberalismo ha pasado por encima de ellas, ha penetrado en todos los foros de discusión y se está intentando plantear esta problemática, que es una problemática social y es una problemática política, se está intentando plantear a nivel de decisiones individuales, lo cual pues exonera a la sociedad de la problemática, ¿no? Y el gobierno hará caso omiso a las asociaciones. Va a hacer caso omiso porque sabe que nadie te comenta el poder de denunciar al Estado ante Naciones Unidas. ONU Mujeres Comité Español, los comités nacionales de todos los países, es una entidad que forma parte de Naciones Unidas con poderes para presionar al gobierno para que cumpla con su deber. Mi pregunta antes, yo no entiendo cómo en el Consejo de Ministros, donde tenemos una vicepresidenta que es una mujer, tenemos mujeres que son ministras, cómo ellas han sido capaces de aceptar que el gobierno español vaya a Naciones Unidas para anunciar que no piensa cumplir con la Carta de Derechos Humanos sobre la mujer. Y entonces, pues, a veces somos cómplices de nuestro destino. Y esto debe terminar. Si estamos en la política, esta es la política para defender a todos. No solamente hablar, que son, ya desde mi punto de vista, ya hay que dar este tipo de doctorado en tuitear y insultar en las redes sociales sin hacer nada. Ya es hora de dejar ya las bromas y empezar a trabajar por lo que debe trabajar, la igualdad de género. La igualdad de género es un derecho. Es que no puede ni pedirlo. No puede pedir lo que es tuyo. Estoy hablando ahora, tengo derecho a hablar. No puede decir, excepto si en aquel momento no puede hablar, estoy en un juicio, allí hay que mantener silencio o tal, pero estoy caminando, nadie me puede decir no hables, no camines. Es un derecho que tengo. Entonces, los derechos que estamos hablando hoy nos pertenecen. Es que no hay que pedir, rogar ni hablar. Es nuestro.